¿Qué tal? Un saludo. Bueno, vamos a empezar con el tema los juicios de Nuremberg. Muchos aspectos importantes giraron en torno a este tema y vamos a resaltar algunos de ellos. Principalmente en qué momento pasó, y esto fue en la Segunda Guerra Mundial, que inició en 1939 hasta 1945. En este tiempo se vivió una guerra mundial, mucha muerte, aspectos que realmente conmocionan a la humanidad. Lastimosamente no existía la tecnología de hoy en día y no se pudo ver realmente tal cual como fue lo que vivieron los judíos en ese momento. Pero bueno, ya después de todo lo que pasó, de la muerte, de la guerra y de cómo los aliados pudieron contrarrestar esta pelea nazi, bueno, en ese sentido pasemos a lo que es los juicios de Nuremberg, que se desarrollaron ya para 1945. Tenemos que entender que este tema es importante para la comunidad internacional, el derecho internacional, porque para desarrollar estos juicios se necesitaba directrices legales que puedan dar paso a lo que se venía, ¿no? También comentar que antes de que se dé paso a estos juicios se pensó en fusilar o en torturar a los culpables. Ya para ese momento entendamos que Hitler se había suicidado y bueno, el régimen había caído en ese sentido, pero aún quedaban muchos líderes que habían cometido crímenes muy graves. En ese sentido, se pensó en hacer todo esto, pero se dio una negativa porque no se quería actuar como lo hicieron los nazis. Entonces se decide darles un juicio justo para que obviamente quede también esto en la historia. Y bueno, es en ese sentido que desarrollaron la Carta del Tribunal Militar, ¿sí? En el que se especificaban muchos aspectos que llevarían el juicio por un buen camino. Entre ellos está la especificación de los delitos por los cuales serían juzgados los líderes nazis, que están entre esos los crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, que son los tres más importantes y por los cuales fueron juzgados. Bueno, los culpables tuvieron derecho a hablar, a tener un abogado y obviamente a que sean juicios públicos en los que la gente pueda ver que todo está siendo transparente. Los Estados Unidos se vieron ahí enfrentados, ¿no? Habían dos aspectos importantes legales, que eran el de Estados Unidos, que viene a ser el common law, y más acercado al derecho romano, lo que sería Francia y Europa, ¿no? Porque los aliados estaban compuestos de ellos. Entonces se trabajó mucho para definir quiénes serían los jueces, se llegó a muchos acuerdos, etcétera, y fue realmente con todo el peso de la ley, ya que se sentenció a muerte a muchos de ellos. Se les trató de dar un trato digno hasta el momento de su muerte. Y obviamente entendamos que este fue un paso muy grande para los tribunales internacionales, en los que se sentó un precedente para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Y bueno, eso sería una síntesis de lo que fue los juicios de Nuremberg. Gracias.